bienvenidos a un nuevo vídeo de Product Designer Academy. Yo soy Fran Gallardo, soy diseñador de productos digitales y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie en la que estamos transformando un sitio creado exclusivamente con WordPress, como es productdesigner.es, en una aplicación web hecha con React gracias al framework de Frontity. Pues bien, hoy vamos a tratar y a trabajar mucho con el estado para conseguir una de esas funcionalidades tan tremendas que tiene React, ¿no? Que son la gestión de eventos y la interacción con el usuario. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con lo que es el tema del buscador de píldoras y el filtro por temática de estas píldoras. Esto va a ser una interacción que va a ser súper rápida y le va a dar mucho dinamismo a lo que va a ser nuestra interfaz de usuario, que es de lo que se trata también. Pues bien, hasta ahora hemos estado utilizando el estado de Frontity, pero realmente Frontity puede tener otro estado y es el que vive en nuestro theme. Y es el que vamos a utilizar hoy para hacer todas las interacciones, en lugar del estado que utilizamos para consumir todos los datos de la API de WordPress, que es para lo que está el estado general de la aplicación de Frontity. Así que bueno, para empezar a trabajar con las píldoras, lo primero que podemos hacer es decirle, como hemos hecho ya muchas veces y como sabemos de memoria, a Frontity que hay un custom post type en nuestro WordPress que es de píldoras y que tiene estas temáticas, ¿de acuerdo? Entonces para ello muy fácil. Vamos al archivo de configuración de nuestro proyecto y aquí simplemente, como veis ya me he adelantado un poquito y tengo ya el código hecho, le tenemos que decir que se descargue los custom post type que sean de tipo píldora desde la API de WordPress y la taxonomía que se llama temática y que está relacionada con el custom post type píldora, ¿de acuerdo? Esto lo podemos salvar ya. Y ahora tenemos que añadir en nuestro sitio, en nuestro componente header, añadir un componente link que nos lleve a la ruta de píldoras, ¿de acuerdo? Para esto vamos a nuestro componente header y aquí tenemos nuestro link preparado donde le pasamos el atributo barra píldoras vía props a nuestro link, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, hemos creado una página que sea píldoras y que sea exactamente igual que la de vídeos. Si recordáis, entramos a píldoras y tenemos... Esto lo podemos quitar porque en este caso no lo vamos a utilizar porque las píldoras no tienen imágenes destacadas. Pero como veis, vamos a Data y almacenamos el array de nuestro estado en esa ruta, ¿no? En barra píldoras. Y ese array le hacemos una iteración y entonces vemos un listado, creamos un artículo por cada píldora que haya, ¿no? Y vamos a mostrar un componente link con un enlace para ver el post, la píldora en sí, el contenido. Vamos a ver un título que va a ser linkable con nuestro componente de tipo enlace que ya hemos creado y que va a mostrar el título, ¿no? Y luego vamos a tener un componente, o sea, un div donde vamos a mostrar el Excel, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora actualizo aquí, antes voy a ir a post y aquí os voy a enseñar que en caso de que el elemento que le pasamos vía props, que ahora lo veremos en el root, sea de tipo píldora, pues que me muestre el contenido, ¿no? Que saco por un lado el título y por otro lado el contenido. Esto quiere decir que en root lo que vamos a decir es que cuando el data sea una página de archivo de píldora me muestre la página que hemos creado de píldoras, esta de aquí, y si no, si simplemente es que es una píldora, me va a marcar, me va a renderizar un post donde le pasamos como prop el elemento píldora, ¿vale? Para que me muestre, como hemos visto aquí, para que me muestre este return, ¿vale? Me va a renderizar este contenido. Bien, si yo ahora salvo todo y actualizo aquí, vemos que ya tenemos las píldoras. Bien, y como veis ya me está mostrando aquí la página de píldoras, ¿de acuerdo? Esta página de aquí. Entonces si yo pulso en cualquiera de los enlaces me va a mostrar el contenido de esa píldora en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, como veis esto es que hemos hecho muy rápido, es lo que hemos visto básicamente en los vídeos anteriores. ¿Veis? Como veis aquí tenemos un contador de píldoras disponibles, que lo que estamos haciendo realmente es contar todos los elementos que tiene el array de data, ¿de acuerdo? Pues esto ya lo estuvimos viendo. FrontendState.source. En data vemos, si vamos a la URL que corresponda, en este caso es píldoras, lo que hacemos es en items contar todos los elementos que hay, ¿de acuerdo? Y este es el número que sale aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con ese estado del theme para crear nuestras
nuestra interacción, ¿no?, con el usuario. Entonces, si os parece bien, vamos a ir, por ejemplo, al archivo index, y para explicarlo esto de una forma muy rápida, si os parece, podemos crear el clásico contador de cualquier ejemplo de React, ¿vale? Un contador, ¿qué es? Pues vamos a tener un botón, vamos a poner o una etiqueta o un texto donde ponga un número y le vamos a ir sumando con ese botón. Cada vez que pulsemos el botón vamos a ir sumando a ese contador, ¿no? Bien, eso es muy sencillo de hacer. Esto, por ejemplo, si vamos aquí a píldoras, esto sería algo parecido a poner aquí un tipo de esta etiqueta, ¿no? Para diferenciarlo, para diferenciarlo del resto del texto, voy a quitar esto de aquí, que siempre me lo hace. Y voy a poner aquí, por ejemplo, contador. Y aquí vamos a tener un valor, ¿de acuerdo? De momento voy a poner 0 para que se vea. Y vamos a tener un botón que lo que va a hacer es la interacción de sumar 1, por ejemplo, sumar 1, ¿vale? Voy a quitar otra vez esto de aquí. Venga, actualizo. Y en mi página ya tenemos que tener un tipo pre con el contador y un botón que será sumar 1. Recargo. Bien, recargamos y ya tenemos nuestro contador en 0 y nuestro botón de sumar 1. Bien, nosotros la idea es que podamos leer este contador en función de un estado y que aquí tengamos una acción que actualice ese estado, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer en nuestro theme. Para ello tenemos aquí, podemos añadir un estado que sea, por ejemplo, contador y que por defecto valga 0 en su estado inicial. Y luego, este es el estado y aquí tenemos que añadir un método, una acción que modifique ese estado. En este caso lo que nosotros queremos hacer es sumar 1 a ese entero, ¿no? A este contador que es un entero. Entonces aquí podemos venir y decir, crear un método que sea, por ejemplo, set plus contador, plus contador, ¿de acuerdo? Que va a utilizar el state, porque lo vamos a modificar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger este valor de state theme contador y le vamos a sumar 1, ¿de acuerdo? Esto va a ser state theme contador y le vamos a sumar 1 a ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta lógica, actualizamos, vamos a nuestro componente y aquí, como vamos a utilizar nuestras acciones, le vamos a decir actions. Y aquí este valor, en lugar de ser un 0, lo que vamos a decir es que sea state.theme.contador, que es el nombre que le hemos puesto. Y aquí, en nuestro botón, vamos a hacer un onClick, que lo que va a ejecutar es el método que hemos creado, que es igual actions.theme. Y el nombre que le hemos puesto a nuestro método, que en este caso es set plus contador. Perdón, esto voy a ponerlo yo así. Set plus contador. ¿De acuerdo? Y entonces cada vez que se detecte el evento en clic en el botón va a hacer ese método que va a actualizar el estado. Entonces vamos a actualizar aquí y vamos a comprobarlo. Y como veis ya tenemos nuestro contador funcionando. De hecho, si inspeccionamos aquí nuestro estado de nuestro theme, como veis aquí tenemos este proxy y aquí tenemos theme. Aquí veis que aquí tenemos contador y el valor que tenemos asignado, con lo cual, y esto es súper importante, es que podemos acceder a ese estado desde cualquier lugar de nuestra aplicación, con lo cual podemos hacer interacciones transversales en nuestra aplicación independientemente de la vista o del componente que se esté renderizando, y esto nos va a dar una potencia brutal. Entonces vamos a ver, vamos a empezar ya con lo que sería, ahora que hemos entendido un poco cómo funcionan las actions y el state del theme, vamos a empezar a trabajar con nuestro buscador de píldoras. Vamos a pensar lo que necesitamos para nuestro buscador. Nuestro buscador va a funcionar de la siguiente manera. El usuario va a escribir qué píldora necesita y entonces nosotros vamos a mostrar solo las píldoras cuyo nombre coincida con lo que ha escrito el usuario en el input, ¿de acuerdo? Entonces para eso podemos utilizar perfectamente nuestro estado. En ese estado vamos a almacenar lo que va escribiendo el usuario y ese estado lo vamos comparando con un array donde tenemos el contenido de nuestras píldoras, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar primero poniendo todos los elementos que necesitamos para los inputs del usuario. Esto, si os parece bien, lo comentamos.
Y para el buscador, por si luego necesitamos reutilizarlo, lo mejor sería crear, por ejemplo, un componente que fuera un componente de tipo search. Entonces vamos a venir, venimos aquí a nuestra carpeta de componentes, hacemos un nuevo archivo, vamos a decir que es un archivo de tipo search, ¿de acuerdo? Y aquí hacemos como siempre, importamos React from React. Importamos connect from Frontity. ¿De acuerdo? Creamos nuestra constante search, que va a ser igual. Y bueno, como ya habéis visto y vamos a estar manejando tanto acciones como el estado, lo podemos ya incorporar aquí. ¿De acuerdo? Y así podemos utilizarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a hacer realmente es devolver un fragment y en cuyo interior vamos a tener un input de tipo text normal. ¿Vale? Esto lo vamos a intentar porque luego vamos a tener que colocar más valores. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así que sea lo más cómodo y más legible de controlar. Vamos a tener un placeholder, por ejemplo, que sea, pues no sé, busca una píldora, ¿vale? Para evocar al usuario lo que puede hacer con ese input. Y con esto vamos a añadir también para controlar el estado. ¿Cuál es el valor de nuestro estado? Porque lo tenemos que conectar con él, ¿de acuerdo? Con este input. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a dejar esto preparado, ¿vale? Vamos a ir viendo nuestro estado, qué valor tiene, ¿vale? Entonces, vamos a actualizar aquí. Vamos a importar en las píldoras nuestros search. Importamos search from. Como estamos en una página tenemos que salir y tenemos que ir a Components y en Components Search. Aquí lo tenemos, perfecto. Y ya una vez que lo tenemos importado lo podemos usar. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Vamos a poner nuestro componente Search. Perfecto. Y aquí lo quitamos para que no dé error. Si lo tengo que... Ah, sí. Perfecto. Actualizamos, recargamos nuestra página de píldoras. Vale, aquí nos da un error. Aquí como veis nos da un error porque no hemos hecho el export de nuestro search y por eso no lo podemos utilizar. Ahora actualizamos, volvemos a lanzar nuestro proyecto de Frontity. Y ahora cuando vayamos a píldoras veremos nuestro search funcionando. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Ahora mismo este contenido de este input está controlado por el DOM, por el navegador. Nosotros lo que necesitamos es controlar este valor para que sea gestionado por nuestro estado de nuestro theme de Frontity. Entonces para ello tenemos que hacer lo mismo que hacíamos con el contador. Para esto nos vamos por ejemplo al index y lo que vamos a añadir es por ejemplo, search píldora value, ¿de acuerdo? Y esto va a ser de tipo string y aquí es donde vamos a almacenar en el estado lo que está escribiendo nuestro usuario en este input, ¿de acuerdo? Para poder luego evaluarlo y poder hacer acciones con él. Vale, ¿y qué acciones podemos hacer con este estado? Pues bueno, lo que deberemos hacerle es pasarle lo que esté escribiendo aquí, el valor que tenga, añadirlo al estado, es decir, lo que esté escribiendo al usuario se va a actualizar nuestro estado correctamente con el método que vamos a hacer a continuación. Y que puede ser, por ejemplo, set search píldora value, ¿vale? Yo creo que eso es suficientemente descriptivo para saber lo que hace este método, que es fijar en el estado, es decir, actualizar el estado con lo que haya escrito el usuario aquí en este input, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener por un lado en nuestro state, porque lo vamos a modificar y entonces tenemos que utilizarlo, y luego vamos a pasarle como parámetro, le tenemos que pasar el valor de lo que está poniendo aquí el usuario, ¿no? Tenemos que ponerle, como tenemos que actualizar el valor del usuario con el valor del estado con lo que esté pasando el usuario, lo tenemos que poner aquí, por ejemplo, vamos a llamarlo value y sería entonces lo único que tenemos que hacer es a state.theme el valor con el nombre que le hemos puesto a nuestro estado va a ser igual a value.
¿de acuerdo? Y con eso ya tendríamos nuestra funcionalidad hecha. Mirad qué sencillo, es decir, lo único que hemos hecho es crear un estado que va a ser de tipo string y un método que lo que va a hacer es actualizar ese estado por el valor que le pasemos del input, ¿vale? Entonces, ven, ahora tenemos que incorporar toda esta lógica a nuestro componente search. Entonces, para esto, vamos a search y entonces vamos a ver, el value de nuestro input tiene que ser el de nuestro estado, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tiene que ser igual a state, theme, search, píldora, value, ¿de acuerdo? Y cuando cambie en el onChange, en el evento onChange, tenemos que llamar al método que teníamos, ¿no? Es decir, vamos a pasarle el evento y entonces vamos a decir que actions.theme. A ver, el nombre que tenía. Actions theme search píldora value. Search píldora value. Le pasamos, como necesitamos pasarle el valor, sería event target value. Y de esta manera le estamos pasando qué valor tiene el input y lo vamos actualizando en el estado. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Salvamos, actualizamos. Aquí vamos a poner en el search value para comprobar siempre cuál es el valor que tiene nuestro estado. Vamos a poner state theme y el valor que tiene nuestro estado, ¿vale? Para comprobar que se va actualizando en tiempo real. Salvamos, ahora sí actualizamos, limpiamos la consola. Y ahora cuando yo escriba aquí, el valor de este input se va a ir trasladando a nuestro estado, ¿de acuerdo? Entonces si yo pongo esto es una prueba, como veis, estamos almacenando en nuestro estado lo que el usuario está escribiendo. De hecho, si vamos y examinamos el estado en Frontity, si vamos aquí a nuestro theme, veremos que search píldora value esto es una prueba. Con lo cual ya estamos empezando a gestionar esta parte de nuestra interfaz. Ahora solo nos faltaría que esta parte donde estamos mostrando todas las píldoras dependa del valor de nuestro estado. Y esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya no podemos mostrar las píldoras como las estábamos mostrando. Veréis, y os explico por qué. Nosotros aquí lo que estábamos era en función de nuestro estado de Frontity. En data, en la URL de píldoras, si vamos aquí a data píldoras, nosotros lo que hacíamos era iterar por los ítems y en función de cada ítem mostrábamos un contenido. Aquí esto no lo podemos hacer porque aquí, como ya vimos en el vídeo anterior, en estos ítems solo tenemos el ID de nuestra píldora, pero no tenemos, por ejemplo, el contenido del nombre, que es lo que yo quiero evaluar, ¿no? Yo quiero evaluar que lo que está escribiendo el usuario, solo lo que coincida el nombre con lo que está poniendo el usuario se muestre. Entonces, por eso esta manera en la que estábamos mostrando este contenido no nos sirve. Entonces, por eso lo vamos a hacer de otra manera. Lo suyo, lo que deberíamos hacer, o lo que yo creo que debemos hacer, es poder iterar aquí, ¿no? Es decir, ver por cada píldora, aquí como si tenemos, por ejemplo, el title, si nos vamos aquí al title rendered, sí puedo comparar, por ejemplo, que cuando el usuario ponga aquí color, que esta píldora como tiene como title rendered color, que se muestre y el resto no. Esto lo que pasa es que tiene un problema de base y es que esto es un objeto, píldora, y yo no puedo iterar en un objeto, esto tendría que convertirlo en un array. Pero gracias a SunECMAScript 6 podemos convertir fácilmente un objeto como este de píldora en un array cuyo value esté basado en los IDs que nos viene aquí de Frontity. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la página de píldoras y vamos a crear primero una constante en la cual se almacene toda esta información, ¿de acuerdo? Todas las píldoras, por ejemplo. Y esto lo que tenemos que hacer es almacenarlo en un array. Entonces, ¿cómo transformamos un objeto en un array? Bueno, pues de la siguiente manera. Utilizamos object
state.values. ¿Y qué es lo que quiero transformar desde aquí? Pues quiero state source píldora, ¿de acuerdo? Sería state dentro de state.source en píldora. Pues venimos aquí, state.source.píldora. Entonces lo que va a hacer, va a coger este objeto que tenga aquí y lo va a convertir en un array. Voy a poner un console log para poder ver exactamente lo que estamos haciendo. Aquí actualizo. Y como veis, aquí ya tenemos un array de 39 elementos, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y esto es lo que necesitamos para poder trabajar y mostrar aquí en esta iteración. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí, aquí tengo todos los datos que necesito, en concreto el del título, con el que para poder comparar con el value, con nuestro estado de nuestro tema. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es construir un nuevo array, el cual nos permita comparar los nombres de nuestras píldoras con el contenido del estado, ¿vale? Para esto podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un nuevo array, que podemos llamar filtered pills, por ejemplo, que va a ser igual al conjunto, al nuevo array que hemos creado, pero añadiéndole el método filter, ¿vale? Entonces, para el método filter podemos decir que para un elemento que llamemos, por ejemplo, píldora, ¿vale? Queremos comparar el título, ¿verdad? El píldora title rendered, title.rendered, ¿de acuerdo? Y queremos que ese píldora title rendered incluya que pues el valor que tiene nuestro estado, que en este caso es state.theme. Y el valor que le pusimos era search píldora value. Perfecto. Copiamos y pegamos para que no haya ningún tipo. Y lo pegamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Con esto vamos a construir un nuevo array cuyos elementos van a ir cambiando en función del contenido de este value, ¿vale? En función, y se van a filtrar los que coincidan el nombre de la píldora con el valor que tenga nuestro estado. Esto lo actualizamos. Vamos a comentar la lista del console log porque ya no la necesitamos. Y ahora aquí tenemos que adaptar esto un poquito. Vamos a poner simplemente aquí, quitamos este ID de forma temporal. Vamos a poner un elemento píldora. Esto no nos hace falta. Y vamos a devolver simplemente un párrafo con lo que vamos a comparar, ¿no? Para un poco filtrar la información que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando. Aquí vamos a poner píldora title.rendered, ¿de acuerdo? Aquí salvo, voy a borrar aquí y voy a actualizar para ver estos últimos cambios. Vale, aquí tenemos un error y es que, claro, estamos iterando, no hemos actualizado aquí el array. Entonces, por tanto, lo que tenemos que hacer es iterar nuestro nuevo array, no el anterior, ¿de acuerdo? Por eso me daba el error de que no encontraba píldora title rendered, ¿de acuerdo? Ahora actualizo, voy a detener la aplicación, vuelvo a lanzar el servidor. Si vamos a píldora deberíamos de tener ya en lugar de mostrarse toda la píldora, solo el nombre. Aquí a priori ya veo una cosa rara y es que si os dais cuenta no tenemos o sea, las píldoras no están en orden cronológico, ¿no? Como estaban antes. Aquí tendría que estar, supongo que la última, a ver. Efectivamente. Están por orden de ID, pero bueno, eso lo podemos solventar de una forma muy sencilla, simplemente aquí haciendo justo antes del map un reverse, ¿vale? Con esto ya lo tendríamos punto map. Con esto ya tendríamos nuestro array en el orden que nos interesa, en el orden correcto. ¿De acuerdo? Voy a recargar aquí. Bueno, y aquí ya tenemos ordenadas por orden cronológico todas nuestras píldoras. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a navegar y quiero buscar algo de diseño funcional, por ejemplo, veis, aquí ya me está sacando la de diseño funcional y estética. Y si quiero hablar sobre SEO,
¿Veis? Aquí tengo 2 sobre SEO. Ahora, esto tiene varios problemas que tenemos que resolver. El primero de ellos es que, por ejemplo, si yo pongo SEO en minúsculas, no lo detecta. Y eso es porque tenemos que comparar los strings de forma que sean los dos lowercase, por ejemplo. Entonces eso tiene muy fácil solución. Si vamos aquí a nuestro filtro, simplemente tenemos que decir que nuestro título rendered con el método toLowerCase. ¿Vale? Y ahora nuestro valor del estado también lo tenemos que comparar en lowercase. Entonces tenemos que ponerlo to lowercase. Perfecto. Y esto ya nos va a permitir ignorar todo el tema de las mayúsculas y todo lo demás. Actualizo, recargo. Y ahora como veis, si yo pongo SEO en minúsculas, ¿veis? Ya me saca también las de SEO, la ponga en mayúsculas o en minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis ya tenemos aquí la funcionalidad prácticamente preparada. Lo único que faltaría es eh, mm, completar lo que es semánticamente este artículo, ¿no? Que para ello, por ejemplo, podemos aprovechar parte de lo que teníamos. Vamos a descomentar esto. Con esto ya tendríamos un key único y nos quitaríamos el warning que estamos teniendo. Nuestro link también sigue siendo accesible, va a funcionar. El H3 también debería funcionar, es decir, porque va a tener un title rendered que lo reconoce. Esto ya no lo vamos a necesitar más. Y ahora con esto debería estar todo funcionando. Me está dando aquí un error. La expresión vale. Elemento primario, perfecto, pero eso es porque no detecta. Está bien. Actualizamos. Y ahora cuando yo recargue vamos a tener ya el formato que teníamos antes, es decir, un enlace con un H3 y el excerpt del contenido de la píldora. Y vamos ya a poder navegar para ver el contenido de la píldora concreto. Vale, aquí me está dando... Bueno, como veis aquí, al intentar actualizar me está dando el error que me muestra aquí por consola. Y es que estamos realmente devolviendo dos elementos. Por un lado el párrafo y por otro el artículo. Este párrafo queda temporal, lo quiero eliminar, lo actualizo. Y ahora detengo mi servidor, hago un clear, levanto otra vez mi proyecto y ya debería estar funcionando correctamente todo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Y aquí como veis, si vamos a píldoras, aquí nos dice que el ID no está definido, pero esto es tan sencillo como poner píldora.id. ¿De acuerdo? Ya no hay ninguna referencia más a ese ID, recargamos. Y como veis ya tenemos esto funcionando, es decir, con el enlace que nos va a llevar al contenido, al post del sitio. Y esto funcionando que si pongo SEO, pues salen las dos de SEO, por ejemplo. ¿Vale? O pongo funcional, pues saldrá la de diseño funcional. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya sería un poco la funcionalidad básica. Esto nada más que admite, por ejemplo, puede admitir muchas mejoras. Por ejemplo, si no hay ninguna búsqueda, pues que me diga que no hay ninguna búsqueda relacionada con ese contenido, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer lo que eso es muy rápido de hacer. Simplemente lo único que tenemos que decirle es que si el filtered pills, es decir, si el array ya ha filtrado, filtered pills, su longitud, o sea, si está vacío, si la longitud, voy a ponerlo en negativo aquí, si no tiene ningún contenido, es que no ha encontrado nada relacionado con, con ese texto. Entonces le decimos pues, que nos ponga, por ejemplo, yo no sé, un párrafo que diga no hay píldoras relacionadas con, y vamos a pasar incluso aquí el valor que ha puesto, ¿no? En nuestro caso sería state theme y nuestro valor que es search píldora value, ¿de acuerdo? Y entonces aquí estaríamos mostrándole al usuario párrafo que acaba. Vale, voy a quitar este de aquí para que no me lo rompa el fragment. Con esto actualizo, recargo nuestro contenido. Y aquí, si ahora, por ejemplo, buscamos algo que no tenga, por ejemplo, no hay píldoras relacionadas con y el valor, ¿vale? Y ya, pues bueno, pues más funcionalidades que le podamos añadir y que se nos ocurran. Y ya, bueno, pues quizá ya en próximos vídeos trabajaremos con las taxonomías, las custom taxonomies de este tipo para
porque nosotros ahora tenemos que filtrar todo este contenido, al igual que hemos hecho aquí, pero en lugar de por el nombre, por la temática que tenga, ¿no? Entonces poner aquí unos checkbox que nos ayuden a mejorar un poco, a que el usuario encuentre lo que necesita lo antes posible. Pero bueno, eso ya lo vemos, si os parece bien, en otro vídeo. Y bueno, si te ha gustado, dale a like, suscríbete si no estás suscrito al canal, y así podrás saber cuando creo un nuevo contenido sobre esta serie. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, adiós.